Muy bien. Buenas tardes, gracias por esperar. Es la última exposición. Quiero, en principio, agradecer al Senado de la Nación por permitirme expresar mi posición desde la perspectiva de la defensa del derecho a la vida y del derecho a nacer. Antes querría hacer dos precisiones concretamente sobre el proyecto de ley que ha venido en revisión de la Cámara de Diputados. En primer lugar, la ley tiene como título, lo habrán leído ustedes, Interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que es un título que no describe la realidad, porque lo que se interrumpe queda suspendido y puede volver a retornar. En realidad lo que hay en la ley es una supresión del embarazo. La ley tampoco es una ley de despenalización o descriminalización de los abortos, sino que es una ley que establece un derecho subjetivo de la mujer hasta las 14 semanas de producido el proceso de embarazo para provocarlo libremente a petición y además con un deber consecuente del Estado de proveerlo, del Estado, de las organizaciones de servicios sociales y de las empresas de medicina prepaga. Yo creo que esto lo tenemos que tener en cuenta porque algunas de las preguntas que hicieron me parece que van en la línea de qué es lo que tenemos como proyecto en revisión del Senado. No es una ley que despenaliza, es una ley que establece un derecho subjetivo a abortar hasta las 14 primeras semanas, inclusive sin expresión de causa, y después de ello, hasta el momento mismo del embarazo llevado a término en tres hipótesis determinadas. Una es la violación, otra es la salud física de la mujer, que estaría contemplado ya en la ley penal, la vida, que ya estaría contemplada en la ley penal, y la salud, pero con un elemento que también debe de considerarse. Está allí establecido el concepto de salud, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, así que es algo más que la salud física para integrar la salud psicológica, social, etcétera, etcétera. Como ustedes comprenderán, el concepto es amplísimo, por lo tanto, después de la 14 semana hasta el embarazo a término, en que un niño puede nacer, podría provocarse el aborto si se invoca esta causal. La tercera es menos dramática que estas porque es la situación en que el feto no puede permanecer, no es viable fuera del útero materno. Esta es la primera aclaración que quiero hacer. La segunda es que lo que diré, por lo menos en lo que a mí respecta, no está sostenido ni en sentimientos personales ni en creencias religiosas. Lo digo expresamente porque en este debate que hemos tenido, en que todos nos hemos enriquecido a pesar de las confrontaciones, se habla de que el problema es un problema de creencias. No, yo voy a fundamentar lo que voy a decir en el sistema constitucional y convencional argentino. Pero hago también una aclaración dentro de esta aclaración. El hecho de que una cosmovisión sea compartida por varias religiones, no la invalida como tal para fundar una ley. Podría ser válida tanto para un ateo, un agnóstico o un creyente. Pensemos, nada más, que en la milenaria ley mosaica, más que milenaria, era una ley religiosa, una ley moral y una ley civil de convivencia en aquel paso por el desierto. Allí se dice no matarás. Está en todos los códigos penales de la civilización contemporánea y desde siempre. Y además algo mucho más acotado. También en esa ley mosaica se prohíbe el falso testimonio o mentir. También está en los códigos penales y en los códigos de procedimiento penal. Así que una cosa no invalida la otra. Lo que sí debo decir
que tanto la Constitución como los tratados de derechos humanos están fundamentados en idearios. En la ley se prohíbe tomar en consideración los idearios, pero son idearios humanistas. Los tratados de derechos humanos establecen un piso mínimo para todas las personas, para todos los hombres y mujeres, en todo tiempo y espacio. Es un nuevo iusnaturalismo. El problema, es una cuestión problemática, es determinar cuáles son esos valores que serían universales para todos. ¿Cómo los determinamos? Para que no sea la sola subjetividad de alguien que lo quiera imponer. El debate democrático y la ley de causa y efecto, el consecuencialismo, nos ayuda, porque a veces por los efectos advertimos lo que como sociedad hacemos mal. Dicho esto, ahora sí me refiero concretamente al proyecto venido en revisión. Como señalaba recién, es un proyecto que consagra un derecho subjetivo de la mujer a procurarse un aborto garantizado por el Estado. Esta norma, que ustedes pueden rechazar o aprobar, ignora, a mi modo de ver, en términos absolutos, el tercero en cuestión, que es el concebido, el engendrado, el fertilizado, como ustedes quieran llamarlo. Ese problema para nosotros en el sistema constitucional y convencional está resuelto. La Constitución Nacional tiene varias normas, pero como tengo un tiempo acotado, me voy a referir a la más importante, el artículo 19. Yo les diría que si borramos todos los artículos del capítulo de los derechos y dejamos solo el 19, podríamos establecer un sistema de libertad para todos. Porque se señala que las acciones privadas de los hombres, en lo que aquí interesa, que de ningún modo generan daño a tercero, son libres. Es la norma que viene de nuestra Constitución histórica, que asegura la libertad, la autonomía, la privacidad. Autonomía y privacidad están puestas en este proyecto en revisión, pero con un límite, el daño a tercero. Por eso les decía que lo esencial es saber cuándo estamos en presencia de un tercero. El doctor y la declaración que ha sacado la Academia de Medicina nos lo dice desde el juramento hipocrático, que ahora tiene otra expresión, pero en el fondo es lo mismo. Asistir, curar, sanar, no entorpecer la vida de nadie. Y luego los tratados de derechos humanos. El primero, la Convención Americana, lo habrán oído muchísimas veces, también se habló mucho de este artículo, el 4.1, en las audiencias de diputados. Allí se protege, dice, la ley debe proteger a la persona desde la concepción en general. Me hago cargo que la palabrita en general limita el concepto de la protección. ¿Y por qué fue esto así? Porque los tratados siempre son un piso mínimo para que más estados puedan firmarlos. Ustedes saben, Estados Unidos no ratificó este tratado. ¿Y por qué no lo ratificó? Precisamente por este artículo de que la vida debe protegerse desde la concepción, y por otro, que dice que los estados que no tienen pena de muerte la deben ir derogando paulatinamente. En Estados Unidos, ustedes saben, muchos estados han incrementado la pena de muerte. Pero además en la Convención Americana hay otro artículo, otro inciso, en el artículo 4, el 5, que dice que no puede aplicarse la pena de muerte a la mujer en estado de gravidez. Yo me pregunto, si solamente estuviéramos frente a un montoncito de células, como se ha dicho, la Convención Americana hubiera protegido a la mujer en estado de gravidez de esta pena cruel e inhumana que de todas maneras mantienen. Por supuesto que tenemos otra norma convencional que protege la vida humana desde la concepción, y es la Convención de los Derechos del Niño.
es curioso porque este tema lo está tratando el Congreso de la Nación. Bueno, el Congreso de la Nación, cuando se firmó la Convención de los Derechos del Niño, por una ley que está vigente, la 23.849, le mandó al Poder Ejecutivo que al momento de ratificar declarara que para la República Argentina se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Lo mandó el Congreso, la ley está vigente. Y este es el gran ausente del debate, el no nacido, el concebido, el más pobre entre los pobres. Cualquiera de nosotros, hasta un niño en situación de calle puede esquivar su destino terrible. Pero alguien que está concebido en el seno materno, si su madre decide suprimirlo, no tiene defensa alguna. Y podemos comprender a la madre, ¿cómo no la vamos a comprender? Ante situaciones de vulnerabilidad, ante embarazos no queridos. Comprender no significa justificar, tampoco criminalizar a la mujer, quizás sí a los que la inducen, al personal médico. Diríamos, esta norma, que es norma vigente en el país, me parece que nos interpela con esta pregunta. ¿Cómo protegemos al no nacido? Si hubiera algún modo de quitar la norma del Código Penal, no habría ningún problema. El punto es cómo protegemos a esta persona sin el tipo penal, aunque ese tipo penal no se aplique a la mujer o haya atenuantes para no aplicárselos, como ocurre en la realidad, porque lo cierto es que los médicos, por secreto médico, no denuncian las situaciones de abortos clandestinos que tienen que resolver cuando las mujeres van a tratarse, lo que me parece un adelanto, por supuesto. Finalmente querría referirme a estos argumentos para defender la ley en revisión, que se han usado muchísimo en el debate en el Senado y fuera también de estos recintos. Y es la cantidad de recomendaciones, informes, de organismos en general internacionales que parecen aconsejarle a la Argentina que dicte una ley de aborto. Debo decir, en primer lugar, que para la República Argentina y según el sistema constitucional, lo único obligatorio es la sentencia de la Corte Interamericana en el caso en que la República Argentina sea condenada específicamente. Y aquí cito un dictamen del ex procurador general reconocido por todos, Esteban Rigui, que lo señaló en el caso Acosta. Es decir, la Argentina está obligada por las sentencias de la Corte Interamericana que la condenan, pero no por todos los otros documentos. Son recomendaciones, hay que hacerse cargo. Tendrán valor si son valiosas las manifestaciones que allí establecen, si no son subjetivas, si no imponen un propio ideario. Y además, en esta misma línea, señalaría que hay una manera de conciliar estas cuestiones que están en el voto del juez Rosati. Este Senado le acaba de dar hace poco, hace nada, una confirmación al pliego que envió el Poder Ejecutivo. Bueno, el juez Rosati ha dicho en una sentencia que las obligaciones emanadas de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo son mientras esas decisiones se emitan dentro de la competencia del Tribunal Regional. Y además, esto lo compartió toda la Corte, pero esto que voy a decir ahora solamente por ahora es del doctor Rosati, pero me parece que nos puede ayudar a pensar. Él habla del margen de apreciación interno que tienen, o margen de apreciación nacional que tienen los estados para aplicar los tratados de derechos humanos conforme a su propia cosmovisión. Dije al principio que los sistemas jurídicos no son neutros al valor. Agrego que tampoco lo son
al conocimiento de lo que la ciencia alumbra en su desarrollo. Entre estas dos coordenadas, de evitar el daño a tercero y lo que la ciencia nos enseña, la cuestión crucial, otra vez, es determinar desde cuándo el Estado está obligado a proteger la vida naciente. Ese momento único, irrepetible de todos nosotros, el momento alfa de nuestra existencia. Lo dijo el doctor, cuando comienza el proceso de fertilización. Yo les pido respetuosamente a los señores senadores y a las señoras senadoras que lean hoy un editorial del diario La Nación a propósito de las distintas organizaciones que ayudan, que proponen, que propician los abortos, para que distingamos unas de otras el cambio que se operó en el Banco Mundial precisamente. Porque según cómo está esta ley, con este aborto consagrado a demanda como derecho subjetivo, con la protección, con la prohibición de la objeción de conciencia y desde luego de la libertad médica, hay al mismo tiempo una violación de la libertad de la mujer vulnerable, porque se han creado consejerías para asistir antes y después de la práctica. Pero estas consejerías solo pueden informar, ayudar, sostener en materia de aborto. A los médicos les está prohibido dar cualquier otra información o alternativa de las que mencionó el doctor. Y entonces yo les pido que lo miren con mucha atención, que piensen y balanceen el valor de la vida de la mujer, el valor de la vida del niño, tomando en consideración finalmente el artículo 75, inciso 23, que establece un deber del Congreso de proteger la vida del niño y de la mujer desde el embarazo y hasta los 18 años del niño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.